Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecida por esta invitación que me honra muchísimo para inaugurar el Congreso de Calas. Agradecida a Alejandro y a los gestores de esta red que me parece que es maravillosa por lo que escuché. Estoy un poco trasnochada, estoy un poco sin dormir porque todos estos días, además del Encuentro Nacional de Mujeres, hace 6 días que acompaño como puedo la ocupación del Ministerio del Interior por un grupo de mujeres de varios pueblos indígenas de nuestro país, que es un país que, aunque nadie lo sabe, lo voy a decir aquí para que un poco más de gente lo sepa, tiene más personas indígenas por la población total de la nación que Brasil. Brasil tiene menos gente indígena por población total que la Argentina. Eso muestra muy bien, ¿no?, la falta absoluta de lo que he llamado en uno de mis textos el espejito de la reina mala, que todos tenemos que tener y utilizar para saber quién somos, ¿no? Entonces, un grupo de mujeres con Mbiá y Mapuche están ocupando el Ministerio del Interior a una cuadra de la Casa de Gobierno, y les pido a todos ustedes que se aproximen para que no se sientan tan solas. Están llevando a las autoridades las terribles condiciones en que tienen que existir en sus respectivas localidades, en sus respectivas comunidades, y yo misma he quedado bastante pasmada, a pesar de que trabajo con el tema hace mucho tiempo, he quedado muy asombrada por saber la cantidad de odio o no de odio. Sobre eso voy a tratar de pensar un poquito en voz alta aquí. En fin, la cantidad de maltrato que reciben de las poblaciones criollas. Entonces, algo que es muy importante darse cuenta es que, siguiendo un poco el hilo de la presentación de Alejandro y también de Carlos, del rector, creo que para poder transformar hay que primero comprender. Es imposible transformar sin entender. Infelizmente no basta el voluntarismo, ¿no? No basta enunciar la voluntad de transformar. Hay que hacer un esfuerzo por entender qué nos ha traído hasta acá, hasta la situación en que nos encontramos, ¿no? El retorno de los fascismos. Y un poquito más tarde voy a tratar de explicar cómo yo defino el fascismo y qué ha permitido, ¿no?, nuestra indefensión, ¿no?, nuestra incapacidad de prepararnos y de combatir esta ascensión de nuevo, todo aquello que había causado tanto mal, tanto daño, tanto sufrimiento al mundo. Lo vemos retornar en Europa, ¿no?, también, y vemos los discursos del odio, del racismo descarado, de la misoginia descarada, de la homofobia, la transfobia, o sea, todos los odios enunciados sin ningún pudor. Es asombroso que eso pueda pasar, ¿no?, después de 20 años o más de multiculturalismo, ¿no?, del proyecto multicultural que en mis textos y en mis conferencias he dicho muchas veces que considero encerrado. O sea, considero que la fase multicultural que se inicia con la caída del muro de Berlín, o aproximadamente al mismo tiempo, un poco antes, un poco después de la caída del muro, y la decadencia o el abandono de las insurgencias antisistémicas, que eran las insurgencias en nuestros países de los años 60 y 70, que intentaban
destruir un sistema económico, sustituirlo por otro más benigno, más igualitario. La caída del muro, la caída del mundo del lado de allá, lleva a una especie de colapso y silencio, aparece entonces la pauta multicultural. O sea, lo leo yo y esto está más o menos bastante tratado en mi libro La Nación y sus otros, que es una crítica al multiculturalismo, en el sentido de que el multiculturalismo no es una política antisistémica, no es una bandera antisistémica, sino que es una bandera más distributiva. O sea, va a distribuir los bienes entre los negros, los indios, las mujeres, en fin, todas las minorías, las identidades políticas que van a consolidarse en ese periodo y van a tener una parte de sus miembros incluidos gracias a políticas públicas, ¿no?, de cuño multicultural, endosadas también por el país del norte, por proyectos globales, por la cooperación internacional, y eso se extendió hasta casi el presente. Para mí, el ascenso de Trump como presidente del país del norte representa claramente el fin, el cierre del programa multicultural, del proyecto multicultural, y nos pone en un nuevo tiempo, en una nueva era, no una era, pero digamos un nuevo periodo, que es el que estamos viviendo y el que fue descrito aquí por los que me antecedieron, como un periodo en que vuelven, ¿no?, el discurso de la enemistad, de la crueldad. Es importante percibir esto y además percibirlo de dos formas que quiero que queden claras. No tengo nostalgias setentistas. Yo creo que los errores fueron muy grandes también en la época de la insurgencia antisistémica y de las izquierdas convencionales, los diferentes tipos de marxismo en los que yo misma participé cuando adolescente y más joven. Hubieron errores que tenemos que revisar, inclusive porque algunos de esos errores también han entrado en los progresismos y también han afectado a algunos sectores del movimiento feminista. Quizás no sea el momento de hablar de esto, pero lo quiero apuntar, lo quiero dejar dicho para que lo pensemos. Hubieron errores estratégicos que nos afectan hasta hoy y que ponen también en peligro nuestras luchas. Oh, no sé. ¿Por qué? Porque se corta. Oh, pero ¿escucharon? Bien. Ok, este es mejor. Entonces, no es que estoy elogiando, no es que estoy predicando un retorno, sino que estoy analizando esa fase que terminó, ¿no?, un periodo de silencio. Las personas que tienen mi edad lo deben haber sentido, un periodo de silencio que sucede al descrédito de la lucha antisistémica, y luego una concesión, que es la concesión distributiva del periodo multicultural, en el que identidades políticas van a poder hacer sus reivindicaciones y son respondidas con políticas públicas, ¿no?, para la distribución. Pero ese periodo multicultural, como analizo y afirmo en mi libro La Nación y sus otros, no toca la riqueza, no toca la producción de la riqueza, cómo se produce la acumulación y la concentración, no toca la usina del capital, sino que simplemente va a pensar cómo distribuir esa riqueza de una forma mejor. Lo que vemos en tiempos más recientes, como dije, es el fin de ese periodo y una retomada, ¿no?, del neoliberalismo de una forma
en que, como he dicho varias veces, ya es poco hablar de desigualdad, ya es insuficiente hablar de desigualdad y deberíamos hablar de dueñidad, o sea, un mundo adueñado, un mundo estructurado por el impacto de cada vez menos dueños de la riqueza y también del planeta, o sea, un planeta cuyas extensiones, superficies cada vez más extensas se encuentran en cada vez menos manos, o sea, el ritmo de la concentración, no solamente la concentración misma, sino el ritmo de la concentración es asustador, o sea, nos hace pensar en un momento extremo de una cantidad de un solo dueño o de dos dueños. Creo que no podrá llegar ese momento, pero no va a llegar porque los antagonismos necesarios entre esos poquísimos dueños quizás destruyan el mundo. O sea, no somos futurólogos, pero es muy importante percibir la cuestión del ritmo con que se va haciendo ese embudo de los pocos dueños del planeta, de superficies cada vez más extensas. Por ejemplo, Chile. Muchas veces cuando hablo de Chile y hablo de Bolivia reclamando el mar, que supuestamente es chileno, aviso que el mar no es chileno. El mar es de 6 personas, o sea, de 6 familias, ¿no? Con sus jefes de familias que son dueñas de toda esa gigantesca costa del mar Pacífico, del Océano Pacífico, que consideramos chilena. Entonces, el papel de los dueños hoy tiene un gran impacto y la concentración que ellos tienen en sus manos hace, creo yo, colapsar la posibilidad de que las instituciones colocan un límite a su poder de muerte, o sea, su poder de, como diría Foucault, hacer vivir y dejar morir. O sea, ahí entra perfecto. O sea, esos dueños tienen un poder de compra que hace con que sea imposible que las instituciones contengan ese poder, por lo que en límites a ese poderío. Entonces, lo que vemos es, lo que acompaña ese proceso es una fragilidad en el presente del discurso moral solidario, que es el discurso que inspiraba las luchas en el periodo de la insurgencia al que me refería antes, ¿no? Y su sustitución por un discurso de supremacía moral peligrosísimo. Cuando ustedes se encuentren, donde se encuentren, con alguien que habla en términos de supremacía, de superioridad moral, asústense, porque ahí está el peligro, ¿no? Muchas veces he dicho, y algunos se quedan muy asombrados, he trabajado muchos años con violadores, no existe nadie más moral que un violador. El violador es el sujeto moral por excelencia. No voy a hablar de eso hoy, porque si no voy a hablar siempre de lo mismo, no. Pero bueno, puse otras cosas juntas acá, ¿no? Pues entonces vemos el avance del discurso de la supremacía moral, de la superioridad moral, ¿no? Y al mismo tiempo la decadencia del argumento moral solidario. Esas dos cosas han venido juntas, ¿no? Por el otro lado, algo que tenemos que considerar es que el mundo hoy está completamente, el planeta, ¿no? Está revestido de una malla virtual. Esto que voy a mencionar ahora es una de las razones posiblemente por la cual hemos sido incapaces de frenar esto que se vino, comprenderlo, ¿no? Y trabajar adecuadamente para contener, para poner un límite a estos discursos de odio, a estos discursos racistas y misóginos que sin pudor, ¿no? Se expresan inclusive desde las autoridades políticas, ¿no? Los altos operadores del Estado. Entonces, el mundo, el planeta está revestido por una malla virtual, todo él, si uno lo viera y viera las redes
que conectan, ¿no? Sería como un planeta y otro planeta alrededor, que es esa malla virtual que lo reviste, pero la imagen que prefiero para hablar de esto es que esa malla virtual está dividida por un nuevo muro de Berlín. O sea, no hay comunicación. En algún lugar está quebrada al medio por dos sectores, de una forma quizás un poco simplificada, pero creo que me van a entender, que no atraviesan sus mensajes, que no atraviesan sus discursos de un lado a otro. O sea, de nada nos sirve ese gran revestimiento que recubre el planeta, porque al medio hay una valla infranqueable. ¿Qué son? Por eso nosotros no estamos consiguiendo entender qué pasa del lado de allá, por qué la gente va adhiriendo a discursos que nos parecen inaceptables. Y si no entendemos por qué la gente va adhiriendo a discursos que nos parecen inaceptables, es muy difícil que podamos actuar sobre lo que nos está pasando. Entonces, ese es un tema muy importante. Entonces, cuando me pidieron hablar sobre la cuestión del odio, puse juntas 3 ideas, una tríada de ideas, de categorías con las que he trabajado. Evidentemente yo no puedo hablar sobre ese tema sino a partir de los conceptos y de las categorías y de los debates en los que he participado, y puse juntos 3 nociones que sí he analizado. Una es la de crueldad, ¿no? Como ustedes creo que saben. La otra es la crítica a la idea del odio, a la idea de crímenes de odio, que es una categoría, una manera de comprender y explicar los crímenes misóginos que nunca adopté. Y la otra es la cuestión de la construcción del enemigo. O sea, creo que esos 3 temas, crueldad, odio y construcción del enemigo, están vinculados, y entonces los analicé e intenté acercarme a ellos para exponer lo que pienso aquí. Entonces, la crueldad, para hablar de la crueldad, acuñé la noción de una pedagogía de la crueldad en un determinado momento en que percibí que estamos todos siendo programados, estamos todos siendo habituados de una manera sistemática, y mucho más de lo que nos damos cuenta, a la crueldad alrededor nuestro. O sea, ¿y qué es la pedagogía de la crueldad? Tantas veces la he visto, ese concepto mal representado o mal entendido o simplificado. La pedagogía de la crueldad es todo aquello que nos habitúa a ver el mundo como cosa. O sea, a cosificar la vida, a cosificar las personas, ¿no? O sea, es una pedagogía de la indiferencia, porque nos habitúa a ver el sufrimiento ajeno. Esa cosificación hace con que esos seres que sufren, personas y animales, se pueda convivir con ellos con total indiferencia. O sea, nosotros no podemos tener empatía con las cosas, ¿no? A no ser, incluso, si las vemos como extensión de nosotros mismos, sí, ¿no? Un anillo, un collar que nos pertenece y que en realidad está habitado por nuestra existencia. Ahí podemos tener un sentimiento hacia ese objeto, pero en realidad las cosas no son pasibles de nuestra empatía. Las personas sí. Entonces, la cosificación es el producto de una pedagogía a la que estamos sujetos y sometidos de una manera que considero sistemática, ¿no? Es una pedagogía que formatea y modela personalidades de estructura psicopática, o sea, personalidades no vinculares y personalidades no empáticas, ¿no? Y uno no se da cuenta, y eso ha avanzado con el tiempo. Ahora, ¿cómo me di cuenta? Quizás relatar, porque me gusta a mí cuando hablo echar cuentos, ¿no? Me di cuenta en un determinado momento cuando, por una coincidencia, pasé por una tela de televisión en mi casa
y paro para ver qué estaba viendo y me di cuenta de lo que estaba viendo en la tela era una película que se llamó y que se llama La Naranja Mecánica, ¿no? La naranja, lo cuento muchas veces porque La Naranja Mecánica, que fue considerada la película más cruel de la historia cuando tuvo su estreno, fue censurada en la mayor parte de los países, inclusive en Inglaterra mismo, de donde es el autor de la novela que le da origen. El director de la película y el actor y los actores son británicos y aún en Inglaterra tuvo censura. Fue censurada en Argentina, yo la vi en México, que fue uno de los pocos países en América Latina que no la censuró, la vi en 1974 y era considerada cruelísima. Entonces cuando la vemos hoy, ahí nos damos cuenta cuánto caminó en nosotros la pedagogía de la crueldad. Es impresionante. Cuando la vemos hoy, es cómica, nos hace reír, no toca un pelo. Entonces yo dije, estoy loca, o sea, ¿cómo es posible una cosa así? Que esto no es nada. Y entonces voy a buscar y encuentro una entrevista con el actor Malcolm McDowell, que cuando actuó en la película después salió enfermo, tuvo que tener una terapia, en fin, estuvo incapacitado de actuar por algún tiempo. Y él habla de eso también, habla de cómo en su tiempo fue brutal la crueldad que La Naranja mostró y que hoy es cómica. Él dice prácticamente lo mismo que yo en un texto y después que cito su expresión, su declaración. O sea, confirma esta idea de que nos hemos habituado, nuestro umbral de soportabilidad de la crueldad ha aumentado, se ha alejado mucho, en el sentido que mucho más escenas violentas nos atraviesan sin hacernos el impacto que deberían. Y eso es un fenómeno programado. El otro ejemplo, bueno, entonces hay una cantidad, el cine, los videojuegos, ¿no? También hacen esto, y hay otro ejemplo del que hablo con mucho gusto y placer, que me entusiasma contarlo, es el caso de Manning, ¿no? Manning era un joven, un muchacho del interior de los Estados Unidos, de la frontera oeste, creo que Kentucky, hijo de un ex mariner, de un ex soldado norteamericano, que al retirarse pone un taller de arreglo de computadores. Manning se cría en ese taller, rodeado de computadores y obsesionado, jugando videojuegos todo el tiempo, y sintiéndose extraño, o sea, sintiéndose alguien un poco diferente a los demás, sin entender muy bien de dónde le viene esa diferencia. Y luego se alista para ser más normal, para llegar a ser normal, se alista en el ejército norteamericano e inmediatamente se dan cuenta de que tiene una gran habilidad con computadores y lo ponen en el sector de archivo. Lo ponen en el sector de archivo y luego lo mandan a Irak, en la ocupación de Irak. Y en Irak él sigue trabajando en archivos hasta que un día, en un traslado de un cuartel a otro, se cruza con un enfrentamiento de verdad, un enfrentamiento de guerra real. Y es muy conmovedor lo que él dice, y yo le llamo, en una entrevista que di hace un tiempo, la primera conversión de Manning. En esa primera conversión, él va a decir, y al ver a la gente morir, claro, la muerte demora mucho más que en un videojuego, ¿no? Al ver lo que es el estertor, la duración de la muerte, los gritos, el dolor del morir, la sangre, él dice así, y ahí me di cuenta de que eran personas. Y lo dice de una manera tan convincente, yo no puedo ni siquiera reproducirlo, porque
cómo sentí cuando leo esta entrevista con él, de que esta idea de que no me había dado cuenta de que no eran cosas, no me había dado cuenta de que los que mueren son personas. Porque el videojuego te programa para tratar la vida como cosa, te programa para tratar la muerte como la destrucción de cosas. Es impresionante. Entonces él dice, me di cuenta de que eran gente, de que sufría, que dolía. Algo en él se iluminó, algo en él se despertó. Su humanidad se despertó. A partir de ese momento, ahí comienza un proceso por el cual se transforma en el más grande atravesador de información clasificada para Assange, ¿no? Para Wikileaks. Manning fue el más importante atravesador de información clasificada del ejército norteamericano a Wikileaks. Entonces va preso, pasa 7 o 8 años en aislamiento total y ahí sucede su segunda conversión. La segunda conversión de Manning de hombre a mujer, a Chelsea Manning, que es como hoy se llama él, se transformó en una bella rubia, entendió qué es lo que había de diferente en él, que cuando era niño no sabía qué pasaba, que tenía una diferencia, se transforma en una señorita. Y uno de los últimos actos de Obama al salir de la presidencia es indultarlo, pero ha retornado ahora a la prisión. Entonces, eso es cómo una persona había sido sometida a una programación. Todos nosotros lo somos. Entonces, cómo eso fue sucediendo al mismo tiempo que teníamos el mensaje multicultural, toda la cuestión, las luchas de los antirracistas, las luchas de las mujeres, las luchas por los diferentes tipos de derechos de las así llamadas minorías. Al mismo tiempo iba sucediendo esta programación para ver la vida como cosa. La otra gran escuela de la pedagogía de la crueldad es el burdel. Es el burdel hoy, sobre todo. O sea, alguien me contó hace muchos años ya que cuando un joven mapuche o campesino indígena del sur argentino, de la provincia de Chubut, porque la persona que me contó era de Chubut, es reclutada para prestar servicio en los cuarteles de Comodoro de Rivadavia, de la región petrolera de la costa atlántica patagónica, antes mismo de comenzar el entrenamiento militar, lo primero que se hace es llevar a esa persona a un burdel. O sea, en el burdel se da la primera clase de empezar a ver la vida como cosa, el cuerpo como cosa, la persona como cosa. O sea, ¿qué es lo que hace alguien, un joven, que no tiene esa visión del cuerpo femenino? Porque el mundo indígena, la sexualidad, el acceso al cuerpo, el significado del cuerpo es muy distinto, ¿no? Son muy distintos a la forma en que los vemos en el occidente o que el occidente los ha construido. Entonces, al llegar a los cuarteles, bueno, y también en la historia argentina, en los años 30, después de la prohibición de la prostitución, el primer lugar donde se abren los cuarteles, cuando todavía eran prohibidos en toda la República Argentina, los primeros, pero hay una autorización especial para abrir prostíbulos alrededor de los cuarteles militares. Yo he discutido mucho ese tema porque no creo que se deba a que la libido masculina es absolutamente incontenible, sino creo que se debe a que los burdeles son una escuela, una pedagogía de la crueldad. O sea, un lugar donde se aprende algo, que es a cosificar el cuerpo de alguien y a ver ese alguien como una cosa instrumentalizable, utilizable. Entonces, este es el tema de la crueldad. Ahora, la gran pregunta es, si estoy diciendo que la crueldad es ver al otro como cosa y aprender la indiferencia ante el sufrimiento de ese otro, estoy diciendo que
es que la crueldad no incluye el odio no está dentro. Esto es una cosa que me gustaría corregir. No es el odio lo que está presente, porque en la estructura de personalidad psicopática no hay efusión, no hay afectividad, no hay emoción, no hay afecto ni de amor ni de odio. O sea, la relación es una relación fría. Lo que hay es una aspiración, un interés, sí, hay interés, pero no hay afectividad. ¿Dónde está el odio? ¿Cuándo aparece el odio? ¿No? Entonces lo que hay son las exigencias de un orden corporativo, ¿no? El orden corporativo de la masculinidad. En mis primeros textos, lo que todavía mantengo, pero lo he profundizado, voy a hablar de la masculinidad como una fratria, como una cofradía, un club, una hermandad masculina. Pero en tiempos mucho más recientes me doy cuenta de que esa fratría y esa hermandad tienen una estructura. Y esa estructura es una estructura corporativa. Y me voy dando cuenta que la estructura corporativa de la masculinidad está por debajo, ¿no?, de todas las otras estructuras corporativas en la sociedad. Y hoy las corporaciones en la sociedad, y es algo que deberíamos dedicarnos a entender un poco más, son un cáncer. Hoy hay como un recrudecimiento del corporativismo dentro de las asociaciones que actúan en la sociedad. Entonces, la estructura corporativa de la masculinidad se reproduce en las mafias. Las mafias son estructuras corporativas, pero también el Poder Judicial, por ejemplo. También inclusive en la academia se reproduce, infelizmente, la estructura corporativa. También en la policía, naturalmente, en las Fuerzas Armadas. Todas son corporaciones. ¿Y cuál es la característica de una corporación? Son dos, y las observamos en la masculinidad. La primera es que la única lealtad que no puede ser infringida, o sea, la única lealtad que es una máxima que no puede ser desobedecida, no es la lealtad a valores como la vida, la dignidad, inclusive la propiedad, sino la lealtad corporativa. O sea, una corporación es una corporación si tiene como máximo valor imperativo la obediencia a la lealtad corporativa. O sea, esta es la que no se puede desobedecer. Y la otra característica de una corporación es que es jerárquica en su interior. O sea, que hay una jerarquía de miembros. Y la masculinidad tiene las dos. Tiene la característica de que aunque los hombres compiten entre sí, cuando uno se instala en la posición de alfa, lo que sería en la biología llamado el macho alfa, o sea, aquel que o es más rico, o sabe más, o tiene más potencia sexual, esa es la menos, ¿no? La menosita, pero la potencia sexual tiene menos riqueza, o tiene más riqueza, o tiene más poder político, o tiene más poder moral, es el más alto juez o legislador. O sea, esas potencias que una vez mapeé en 7, que es la potencia sexual, la física, la económica, la bélica, la política, la moral y la intelectual. Hasta ahí he llegado a 7 potencias. Entonces, en esa competencia interna que es característica del mundo corporativo, cuando uno de sus miembros de una de esas corporaciones o clubes o fratrías se coloca en la posición suprema, inmediatamente después sucede una obediencia. O sea, los otros escalones se curvan al poder del macho alfa. Una cosa muy diferente a lo que pasa con las mujeres, ¿no? Porque si nosotras las mujeres competimos, nunca aparece una mujer alfa.
O sea, no hay obediencia en el mundo femenino. Eso es una cosa que debemos rescatar. Los hombres son obedientes, las mujeres no somos obedientes. Y ese es un valor que es necesario notar, nombrar y valorizar. ¿Sí? Competimos hasta el final de la vida, pero eso lo tenemos que trabajar. Es importante trabajarlo, pero es importante saber que no tenemos la obediencia de los hombres al mandamás, ¿no? Como se llama en portugués, al mandayuba, ¿no? Al que está por encima de los demás. Los hombres lo tienen muy fuertemente por esa característica de la estructura corporativa de la masculinidad. Entonces, esos crímenes, ¿no? Los crímenes que suceden son a veces para conformar, para satisfacer el mandato corporativo. O sea, llamar a los crímenes contra las mujeres, los crímenes misóginos, homofóbicos, de crímenes de odio, a mí me parece que es peligroso y siempre he sido crítica de esa manera de nombrarlos y de esa manera de entenderlos. Si por un lado tenemos la crueldad como no empática, o sea, como indiferente, ahí no existe el odio. Y si tenemos los crímenes de género como crímenes corporativos que son donde la víctima en realidad es una posición de descarte para producir y sedimentar la alianza entre los hombres, y eso lo vemos todo el tiempo, o donde la víctima es simplemente un lugar de vencer a alguien, o vencer un pueblo, o vencer una sociedad, pero el triunfo solo tiene valor cuando es posible llevarlo a la corporación, entregarlo. El trofeo vale cuando es posible entregarlo a una corporación, y esa es la estructura que estoy intentando con palabras lo más simples posibles de atravesarles. Entonces ahí tampoco está el odio. Puede ser que el odio sea fomentado para esos fines, pero lo que hay es interés político, o sea, el interés político patriarcal. Por eso, ¿no? He enfatizado muchas veces que el patriarcado no es una cultura, y sí un orden político anterior a cualquier cultura particular, que va a revestirse de cultura, que va a revestirse de costumbre, que va a revestirse de moral, que va a revestirse de religión, pero que se reviste en diferentes sociedades, de diferente cultura, de diferente religión, de diferente moral, de diferentes costumbres. Pero es anterior porque se encuentra en diversas culturas con diversos trajes, con diversos revestimientos, pero que ese es un orden desigual primigenio. Entonces, ese orden desigual primigenio exige esto, exige el hacer trofeos para, como tales, entregarlos a la fratría o a la corporación masculina de manera a reproducirse dentro de ella. Esa es mi pauta de lectura, y ha sido siempre, a través de todos mis trabajos, desde las estructuras elementales de la violencia, siempre esa fue mi pauta de lectura. Por eso tengo mucha desconfianza a hablar de los crímenes misóginos y homofóbicos como crímenes de odio. Puede aparecer el odio, pero por detrás está la política. ¿Por qué? Porque por detrás está el interés de poder, el deseo de poder, la ambición de poder, y sobre todo la ambición de participar y de pertenecer a una cofradía, a una corporación de poder. Y así fui examinando estas dos nociones, la de crueldad y la de crímenes misóginos. Y además la advertencia de que si hablamos de crímenes de odio, estamos atrapando en lo psíquico la explicación de estos crímenes. Y esto es peligroso, ¿no? Muy a la norteamericana, ¿no? Psicologizar, o sea, capturar en
la dimensión del psiquismo y del deseo y de la intimidad del individuo, crímenes que en realidad son ampliamente sociales y ampliamente políticos. ¿Me entienden? El odio también tiene ese problema, tiene esa captura por la emoción del individuo. El individuo odia y mata, ¿no? Desea y viola. No. Mi esfuerzo constante en mis escritos hasta hoy es mostrar la politicidad de estas agresiones. Aunque pueda aparecer el odio, por detrás del odio se encuentra un orden político, un interés de poder, un interés de pertenecer a una cofradía, a una corporación, y por lo tanto son crímenes plenamente públicos. Y ahí hay un impacto y una advertencia a los procesos jurídicos, ¿no? Porque como vemos y sabemos, como he llamado el error zafaroniano, cuando hablo del error zafaroniano me fui dando cuenta que a los abogados les da un placer infinito, porque no lo hice por mal, pero es un error zafaroniano porque él libidiniza, intimiza y coloca en el orden de lo libidinal, del deseo, de lo íntimo de las personas las agresiones de género. Nosotros y nosotras tenemos que sacarlo de ahí y devolverle la plenitud de su politicidad. Y solo podemos hacerlo si lo sacamos de su reducción al odio individual, a la emocionalidad de los individuos. No es que no exista la emocionalidad, pero es una consecuencia de algo que se encuentra detrás. Sigo al próximo punto. Un poco desordenada porque no tuve tiempo de poner mis cosas en orden aquí. Ahí aparece un tercer momento, la construcción del enemigo, que está por detrás de las otras cuestiones, pero de otra forma. La primera construcción del enemigo, el género, la generización, ¿no? Que lleva a la reducción de las mujeres. Y la raza, la racialización. Lo vemos más claramente con la raza y después voy al género. La racialización que aparece, y ahí yo soy deudora de la perspectiva de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, que es muy claro en su explicación de que la raza es una invención de la conquista. No existe raza, existe xenofobia, existen varias formas de discriminación y discriminación del otro antes de la conquista. Pero la raza aparece y es inventada solamente con el proceso de conquista y colonización. ¿Por qué? Porque no es solamente la discriminación y la beligerancia contra el otro, sino algo un poco diferente, pero muy relevantemente diferente. Porque la raza es la naturalización del vencido. O sea, es el atrapamiento del vencido en su cuerpo, ¿no? En las características fenotípicas de su cuerpo. Entonces, el vencido va a ser, en términos más contemporáneos, biologizado. Tiene una biología otra. Eso tiene por lo menos dos consecuencias fundamentales. La primera, que no va a conseguir salir de ahí, es distinta a la clase de la raza. Para Quijano, el centro de la discriminación, el centro de la jerarquía, el centro de la exclusión no es la clase, sino la raza. ¿Por qué? Porque la clase tiene una posibilidad mayor de movilidad. La raza no la tiene, porque es la captura del vencido en su fenótipo. Entonces, la movilidad es mínima, es mínima. La segunda característica es que como el racializado es colocado, es atrapado en otra naturaleza,
no podemos sentir empatía con él, o nuestra empatía está muy reducida, nuestra capacidad empática con ese otro, porque es un otro de otra naturaleza, es un otro biológico, nuestra capacidad empática se ve severamente restringida, ¿entienden? Entonces aparece con la conquista y la colonización este otro cosificado, reducido, esencializado y atrapado en su naturaleza. Y al mismo tiempo, aunque el género, como dije, el patriarcado, viene de lejos, en mi concepción, ahí tengo una diferencia dentro de la perspectiva. Las feministas decoloniales tenemos dos corrientes. Una que va a hablar de que no existe género, no existe ni género ni patriarcado, que en realidad son sinónimos, antes del proceso de la conquista y la colonización, ¿no? Ahí está el gran texto de Oyeronke Oyewumi, que va a decir que no existe nada como mujer en la Nigeria, en el mundo yorubá precolonial. Mi teoría, mi modelo de comprensión es un poco diferente, ¿no? Es decolonial, pero como antropóloga me es muy difícil aceptar la idea de que no existen, por ejemplo, las casas de iniciación masculina en el mundo tribal, en Nueva Guinea, África, América. Las casas de iniciación masculinas tienen características muy fuertes de producción de masculinidad, ¿no? En algunas inclusive de aversión a la feminidad, como en los casos de Nueva Guinea. Entonces, y son pueblos que han tenido bajísimo contacto con el occidente y tienen esas casas de iniciación y esa formación de los machos guerreros, ¿no? Todos. Entonces, no creo que sea posible afirmar la inexistencia de un género, un patriarcado o una masculinidad construida y un prestigio mayor, como ha dicho en un libro menos conocido de la historia del pensamiento de antropología de género, que es un libro bellísimo, maravilloso, que se llama Sexual Meanings. Una de sus editoras es Sherry Ortner. Yo cito cada vez menos autoras norteamericanas, estoy muy feliz de poder prescindir de ellas, podemos pensar entre nosotros, pero ese es un libro capital, central, en el que ella dice la diferencia es de prestigio, las tareas masculinas tienen más prestigio siempre que las tareas femeninas. Entonces, la cacería, la caza, tiene un prestigio mucho mayor que la recolección, y por mucho tiempo los antropólogos pensaron que los pueblos tribales comían el producto de la caza, hasta que un día vino una antropóloga biológica y contó en diversas sociedades qué es lo que comía la gente, y se dio cuenta que en realidad la alimentación venía del trabajo de las mujeres. La alimentación cotidiana es de la recolección, ¿no? Y la agricultura primitiva. Y la caza es esporádica, no se come todos los días del producto de la cacería. Entonces ya lo descubren y se van dando cuenta de lo que la caza tiene más prestigio como tarea, como labor, como trabajo, y la recolección tiene menos prestigio. Entonces ella va notando que sí hay una jerarquía ahí, ¿no? Hay una jerarquía de género, hay una jerarquía patriarcal, sí, en diversas sociedades con bajo contacto con el occidente, ¿no? Lo que pasa es que, y además, algo fundamental, que esas sociedades precoloniales sí fueron mucho más abiertas a la transitividad de género, a la pluralidad de los géneros, diversas formas, al casamiento de personas con la misma genitalia, ¿no? Entonces hay dos clásicos, ¿no? Que los he ido a releer recientemente para refrescar mis conocimientos de mi antigua encarnación antropológica, que son mucho antes de María Lugones y de Oyeronke Oyewumi. Dos antropólogos hicieron un impacto enorme. Uno fue Peter Rivière, que tiene un libro sobre el matrimonio entre los Tirió, que son un pueblo en la frontera de Surinam con Brasil, y él va a hacer un análisis de cómo es el casamiento. El casamiento es entre dos labores, entre dos
trabajos, en pueblos con estricta división del trabajo sexual, lo que hay un casamiento entre dos tipos de personas, dos papeles para él. Y también el célebre texto, el arco y el cesto de Pierre Clastres. Vayan a leerlo porque no tengo mucho tiempo. Pero ahí se muestra muy bien que entre los guaraní, guayaquíes del Paraguay, lo que se casa es el arco con el cesto. O sea, y hay muchos otros trabajos que van a mostrar que en los pueblos precoloniales, la transitividad de género, los casamientos de mismas personas con la misma genitalia, son mucho más abiertos. O sea, el feminismo occidental, el movimiento social LGBTIQ+ occidental cree que descubre la pólvora cuando los pueblos han tenido estas prácticas siempre. Lo que los va a cancelar es justamente el occidente. La conquista, la colonización va a cancelar esa transitividad de género. Mismo yo vivo en un pueblo, cuando puedo, estoy en el pueblo que vivo, que es Tilcara, donde hay una superficie criolla, un criollaje maldito, abusivo, que se ríe de la gente diferente, pero eso es un fino epitelio, porque inmediatamente abajo de ese criollaje insoportable, odioso, en el pueblo siempre hubo una trans. Desde tiempos remotos, cada generación recuerda la existencia de una mujer trans, que va a la peluquería con las otras mujeres, que tiene su papel social. O sea, en comunidad es el otro tema. En comunidad la negociación de la diferencia es mucho más sana que en el mundo moderno. Nosotros necesitamos una batería de leyes que no se cumplen para la negociación de la diferencia de las personas, cuando en el mundo comunitario tenemos una serie de prejuicios tan grandes sobre el mundo comunitario que nos impiden ver eso. Yo he tenido estudiantes que han ido justamente a hacer trabajando sobre eso, sobre cómo es más fácil ser diferente en el medio comunitario que en la ciudad, que en la urbe moderna, donde tenemos que inventar ahí la identidad política, las leyes, los derechos de las minorías, una serie de cosas que en realidad todavía muy poco exitosas, pero que en el medio comunal sí la gente lo negocia. Entonces eso viene de un largo camino. Entonces, ¿qué pasa con la colonización? Así como la colonización biologiza al vencido, también biologiza la posición femenina. Ahí sí. Ahí van a ver una serie de cédulas coloniales de la corona que va a decir quién va a impedir el travestitismo, va a impedir la transitividad, va a impedir a la india que se vista de indio, se le darán tantos latigazos y cepo exactamente tantos, y después la pena se va a agravar hasta llegar a la pena capital. Y al indio que se vista de india lo mismo. Eso quiere decir que eso existía, que esa transitividad era posible, ¿no? Como es posible en muchas sociedades indígenas hasta hoy, ¿no? Pero la criollización, que es que la entrada del frente colonial va entonces binarizando, es la que binariza y ahí sí atrapa a la mujer en su cuerpo. Y ahí vamos a tener una estructura absolutamente análoga en la raza y en el género. En la raza va a ser el atrapamiento del vencido en su cuerpo, y en el género va a ser el atrapamiento de la mujer en su cuerpo, como vencida también, pero en un periodo histórico mucho más largo. Entonces, los otros días estaba escuchando a una mujer kurda de Rojava que decía que cuando entra ISIS, lo que ella siente es que ella es atrapada en su cuerpo, que es algo idéntico a lo que yo he escrito sobre la violación. El violador, ¿qué le dice a la violada? Que está atrapada en su cuerpo, que ella es su cuerpo. Es el que le pasa el mensaje a la mujer violada de que ella es su cuerpo y no puede salir de ahí. Es un discurso. Es un discurso de retroactivamente construcción del poder. Ahí se construye el blanco y ahí se construye el hombre, o sea, el miembro de la corporación masculina. Entonces vamos. Entonces, ¿dónde aparece el odio? Porque yo fui escribiendo y anotando todo esto y pensando, buscando el odio, porque por lo menos en mi modelo interpretativo, el odio no está ahí. Todavía todo esto es un mecanismo de construcción de poder que a veces trabaja promoviendo el odio, ¿no?
el odio lo encontramos hoy, pero también de forma instrumental, como una producción del enemigo. Lo que tenemos en el momento presente, que hasta ese momento, en esos fenómenos, o sea, existía y existe hasta hoy, el ojo público desconfía del cuerpo negro, desconfía del cuerpo no blanco y desconfía del cuerpo femenino. Es una mirada de desconfianza. Ahora, lo que tenemos hoy en el discurso religioso, en una década, se coloca en la calle un discurso de odio. Ahí sí es explícita la colocación de ese discurso, más que de odio, de la enemistad. O sea, existe un enemigo de Dios, existe un enemigo de la iglesia. Y esto se ha vuelto, sí, cada vez más explícito. Y es lo que llamamos hoy los fundamentalismos contemporáneos. ¿Por qué, no? Es muy difícil entender por qué fue necesario, ¿no? Una de las cosas que me pregunto es por qué el bienestar social del multiculturalismo, que no tocó en la usina del capital, que no tocó en los procesos de acumulación, concentración, ¿por qué no fue suficiente? ¿Por qué fue clausurado, abandonado explícitamente por los discursos de Trump y los otros presidentes que lo siguen, y se colocó en su lugar un discurso de odio muy inspirado de una base religiosa fuerte, con una base religiosa fuerte? ¿Qué amenazó? ¿Qué fue amenazado en el periodo anterior, aun cuando no se problematizó la riqueza, aun cuando no se problematizó el capitalismo? ¿Qué se amenazó? ¿Quién se necesitó entonces salir muy rápidamente a la calle, en 10 años apenas, ¿no? Mientras nosotras las mujeres tenemos en esta última fase 70 años, desde Simone de Beauvoir hasta acá, aproximadamente 70 años de acumulación de pensamiento, calle, convivencia, experimentación, en fin, y construcción de un pensamiento sofisticado que ocupa los estantes más grandes de todas las librerías físicas y virtuales. ¿Por qué no fue suficiente en la fase multicultural, que nos distrajo de la política antisistémica con que comencé mi exposición? La fase multicultural nos distrajo del proyecto antisistémico, pero aún así algo molestó. Lo que molestó, creo yo, es el avance de la despatriarcalización. Porque la despatriarcalización toca en un momento primigenio, como dije, fundante de todas las otras formas de jerarquía. Se toca en todo el edificio de todas las jerarquías, si tocamos el patriarcado. Es una pedagogía de potencia femenina, o sea, la potencia cambia de manos, o sea, el poder cambia de manos. Nosotras las mujeres desmontamos, abrimos brechas, fisuras, damos una herida de muerte al edificio patriarcal. Y eso amenaza, sí, amenaza el poder económico, el poder político, el poder bélico, porque va a trabajar en el mundo de otra manera, va a abrir la historia a otra dirección, va a transformar la sociedad. Nosotras las mujeres trabajamos en la sociedad. Aquella idea de que vamos a tomar el Estado y entonces desde el Estado vamos a transformar la sociedad y reencaminar la historia para un destino mejor, no funcionó. No ha funcionado en ningún lugar. Si creen que sí, por favor díganmelo y me digan dónde. O sea, tomar el Estado no ha servido por las armas o por la política o por no ha conseguido reorientar la historia como queremos, o sea, rehacer el mundo como queremos, ¿no? Por ejemplo, se dice no porque las políticas públicas no han modificado los niveles de salario de las mujeres. La pobreza es femenina. O sea, cuidado, no nos engañemos con que salimos a la calle, a lo mejor en la parte afectiva podemos hacer elecciones mejores, no lo sé. Creo realmente que todavía tenemos una fragilidad afectiva, una fragilidad emocional, pero nos estamos
vinculando entre nosotras, estamos transformando el mundo desde nosotras mismas, retejiendo comunalidad, retejiendo vínculos. Inclusive las marchas en las calles son marchas vinculares como no son las de los hombres. O sea, hacemos política de otra manera. Y hay un gozo en ese hacer política de esa otra forma. Hay una felicidad. Y cuando aparece la felicidad ahí, con autonomía, con independencia, con relación a aquel tributo que dimos, que entregamos para construir la masculinidad desde tiempos inmemoriales, desde el pasaje a la especie, o sea, porque la masculinidad se alimenta y se construye gracias a la tributación impuesta a la posición femenina. O sea, es la posición femenina que alimenta la masculinidad cuando le atraviesa ese don, ese tributo, ese impuesto, esa exacción que se hace sobre nosotras, que es una exacción de varios tipos, ¿no? En trabajo, en afectividad, en amor, en fin, en entrega inclusive de conocimiento, de colaboración con grandes autores en la historia, hoy se sabe. O sea, las mujeres colaboramos con los hombres, les entregamos un tributo. Cuando eso se corta y esa tributación no ocurre más, se lee el peligro de un cambio de era. Y ese cambio de era necesariamente va a llevar a un cambio, una desestructuración de todas las formas de tributación, de todas las formas de hegemonía, porque el patriarcado no es otra cosa que la forma primigenia de hegemonía. El hombre es hegemónico, la mirada del patriarca sobre el mundo es hegemónica, así como la mirada del blanco. Todas, todos, absolutamente cualquier persona, al salir al mundo aprende, se le implanta un chip que ese chip le va a enseñar a mirar a los otros con la mirada del patriarca y del blanco. Y ahí va a evaluar las presencias. Y ahí aparece lo que mencioné antes, que es la sospecha del cuerpo de mujer y la sospecha del cuerpo no blanco. Eso es automático. O sea, las que estamos aquí, supongo yo, entiendo, ¿no? Yo misma, hacemos un trabajo diario de desimplantación de ese programa, de desimplantación de ese chip, de desactivación de ese chip, que es un comando interno que tenemos, ¿no? De cómo mirar al otro, de quién vamos a sospechar, de quién vamos a pensar que nos va a robar, ¿no? De quién vamos a pensar que va a tener un comportamiento moral dudoso, ¿no? ¿No? El cuerpo de mujer, el cuerpo de la no blancura. Entonces un chip, un implante, un programa. Si ese implante sale, si aprendemos a desactivar chips, y fíjense cuántas películas hay hoy que hablan de ese tema, ¿no? de la sospecha de las memorias implantadas, ¿no? Es todo un conjunto de películas que hablan exactamente de eso. Si eso se vuelve posible, si empezamos a sospechar de lo que nos hace automáticamente actuar, juzgar, desconfiar, ahí el mundo se cae. Entonces, y además, entonces percibe que un mundo donde las mujeres y la sexualidad son controlados férreamente es un mundo donde la riqueza, la propiedad es protegida férreamente. Si no, miren a los países árabes. Cuando la mujer está bajo la bota, absolutamente controlada por las leyes, reducida a su cuerpo, reducidas las posibilidades de sus acciones por su cuerpo. Estoy hablando del fundamentalismo islámico, ¿no? En ese momento todos los controles se vuelven más fáciles. O sea, es mucho más fácil desbancar ese poder que es económico, que es político, que es moral, que es intelectual, que es bélico. Mucho más difícil desbancarlo cuando si las mujeres nos salimos de ese lugar. ¿Lo ven? Entonces, eso es el peligro. Y lo que estamos viviendo entonces hoy es algo muy curioso, porque hace no mucho tiempo, para las personas que son de mi generación y hasta más jóvenes que yo, colocábamos el diablo y nos enseñaban a mirar con horror al Islam fundamentalista, al fundamentalismo islámico,
cuando querían pintarnos al diablo o al mal o una sociedad bárbara, ¿a dónde nos enseñaban a mirar? Al fundamental, sociedades del Islam fundamentalizado. Pero si uno va a escuchar hoy, como estuve escuchando unos minutos antes de venir para acá, búsquenlo en internet, aunque ha desaparecido de muchos sitios, el mensaje del pastor fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir Macedo, el mensaje que él da se viralizó, apareció en septiembre de este año, fue publicado en algunos diarios brasileños y luego se viralizó. El mensaje que él da sobre cómo quiere criar a sus hijas, hace 10 años no pensaríamos que era posible alguien decir públicamente semejante barbaridad. ¿Lo han escuchado? Está en portugués, pensé en mostrarlo aquí. Es fundamentalismo islámico traído al cristianismo, implantado en el mundo cristiano. Algo increíble, imposible de imaginar. Va a decir, no quiero que mis hijas vayan a la universidad, porque tienen que servir a Dios y no a sí mismas. Además, si un día se casan y una de ellas tiene una educación superior a su marido, eso es inaceptable. Lo dice así, lo dice de esa manera, un discurso que era imposible hace muy poco tiempo escucharlo. Entonces tenemos ahí un implante en las calles que frena el avance de la lucha de las mujeres, y ahí sí aparece un discurso del enemigo. Es una visión monopólica del monoteísmo. El monoteísmo, naturalmente, los tres monoteísmos tienen una tendencia, marchan fácilmente en la dirección del genocidio. Estoy diciendo una cosa brutal porque no tengo mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque son lógicas excluyentes. O sea, un único Dios, un único bien, una única forma de justicia, una única verdad. Esa es una visión monopólica, ¿no?, de la moral. Una lógica excluyente, una lógica monopólica. Y lleva necesariamente a la construcción del enemigo. Creo que hemos llegado a esa fase histórica en que los cristianismos en su interior han sido secuestrados por sectores que han entendido que para la fase contemporánea de la dueñidad, o sea, para que es funcional al interés de los dueños, el monopolio de la verdad y el monopolio religioso, o sea, el monopolio de una divinidad única, pero de una forma que antes nunca existió. Entonces, sectores fundamentalistas han secuestrado ambos dos cristianismos. Eso es lo que estamos viendo en este momento en América Latina, y que es lo que conozco, y posiblemente en otros países del mundo, pero acá en América Latina se da con mucha fuerza, que es el secuestro de los dos cristianismos, tanto el catolicismo como las iglesias evangélicas, por sectores que son funcionales al mundo de los dueños, o sea, que van a enunciar un discurso del enemigo, o sea, un discurso ahí sí explícitamente del odio y de la necesidad de destrucción de todos aquellos cuyas conciencias no pueden ser secuestradas por esa versión monopólica de la divinidad, del bien, de la verdad y de la justicia. Entonces creo que no tengo mucha idea de cuánto tiempo hablé, pero podemos abrirlos a 5 preguntas. No tengo idea de la hora. ¿Qué caminos o qué rutas o qué guías seguir como para esto, para despatriarcalizar un poco el mundo, como decís, para cambiar el trabajo reproductivo en el cual descansa sobre las mujeres, para cambiar, no sé, la matriz económica que creo que nos está destruyendo? Así que nada, preguntas de ideas o de opiniones, de caminos posibles para construir ese mundo. Gracias. Ahí. ¿Digo?
No, que habías mencionado al principio el tema del fascismo y que habías dicho que había que te ibas a explayar Acá. sobre... Allá está. Y explayar un poquito sobre cuál era tu definición de fascismo. Yo quería preguntar un poco cuál es tu postura o cuál es tu opinión de lo que vivimos en el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, y por qué crees que hay tan resistencia de un sector específico que se opone a autoproclamarnos y reproduce discursos racistas, colonialistas, y cómo podemos pensar ese lugar de poder dentro del feminismo que estamos construyendo. ¿Cuál es tu opinión? Y visibilizar un poco un comunicado que recién salió de las feministas de la Vía Yala, que cuenta un poco y denuncia todas las cosas que vivimos ayer en el cierre del encuentro, en donde se violentó a mujeres de los pueblos originarios y de las disidencias, no dejándolas pasar al escenario a hablar, y finalmente nos autoproclamemos plurinacionales y disidentes. Acá yo tengo... A ver, pregunta. ¿Sí? Hola, Flor, soy Flor. La pregunta era en torno a los fracasos que hubo, ¿no?, a nivel latinoamericano de los gobiernos progresistas, y esto que vos decías de que el Estado no pudo, de cierta manera, desde las políticas públicas, parar la violencia, parar la explotación. ¿Qué pensás de si las mujeres tenemos que confiar en estos frentes políticos que se están armando de cara a las elecciones que se vienen? Si el movimiento de mujeres y disidencias tiene que confiar realmente en esos frentes que ya vieron que fracasaron, y más en esta situación donde el FMI está y está el debate de pagar o no la deuda. Era eso. Buenas noches, doctora. Es un tanto más sencillo cuando hablamos de cuestiones bélicas. Acá. Es un tanto más sencillo cuando hablamos de cuestiones bélicas identificar pues los momentos en los cuales comienza a utilizarse la guerra pues sí, bueno, todas las cuestiones bélicas como mecanismo de dominación. Pero en el tema de la sexualidad, ¿en qué momento considera usted que inicia a utilizarse como un método de dominación, y por qué además considera usted que sucede esto? Hacemos la última ahí, son 6, duplicamos. Gracias, Rita. Al inicio de la intervención dijiste algo así como que ya no era tan pertinente hablar de desigualdad y hablar más de dueñidad. Quisiera como que profundizaras un poquito más en eso, teniendo en cuenta que si bien la dueñidad da cuenta de la capacidad de adueñarse de otros y de otros cuerpos, la desigualdad también registra una distribución inequitativa de recursos que habilitan a que unos justamente se puedan adueñar más o menos de los otros con más agilidad, ¿no? La primera pregunta sobre cómo salimos, ¿no?, de esta situación. Yo creo, la cuestión es que justamente nuestros antagonistas del proyecto histórico, para no llamarlos de enemigos, nos están diciendo que estamos saliendo. Si no, nos hubieran armado tan rápidamente y armado una agenda y un implante, ¿no?, de resistencia, de reacción. La prueba, esa reacción fundamentalista que encontramos en las marchas de "con mis hijos no te metas", ¿no?, como si los hijos fueran la propiedad de alguien, ¿no? O sea, son mis hijos, o sea, es una cuestión, un padre propietario, bien romano, bien arcaico, ¿no? Y luego la ideología de género, que es una tergiversación de lo que es el género, que es una categoría analítica, ¿no? No es otra cosa que una categoría analítica. Muy rápidamente se orquestaron y se colocó una agenda en la calle que considero, como dije, un implante para intentar frenarnos. Entonces debemos entender que ellos nos están viendo algo que nosotros no estamos viendo, que nosotras, nosotres, nosotros, o como quieran llamarlo, porque yo sí creo en la pluralidad y creo que deben continuar habiendo nosotras, nosotros, nosotres,
y una gran variedad de deseos en el mundo sin que ninguno sea erradicado, ¿no? Entonces, no estamos viendo, nosotras, nosotres, como quieras llamarlo, que ellos nos están diciendo que hemos andado demasiado, ¿no? Ladran Sancho, ¿no? Esa vieja historia del ladran Sancho. Entonces yo creo que eso ya está hecho. Lo que vos me preguntás cómo se hace, yo te estoy diciendo que ya está sucediendo, que hay un movimiento de placas tectónicas, ¿no? Que hay un movimiento de la sociedad, ¿no? Que hay una generación de niñas ahí que ya han nacido compatible con el nuevo programa, niñas, niños, niñes, de todo, donde hay muchos ejemplares que ya se nota al verlos caminar por la calle, que ya nacieron compatibles con la nueva era, ¿no? Entonces, eso ya está en marcha, es el movimiento, más que el movimiento social, que a veces es hegemonizable, es capturable por vanguardias de control, como ha sucedido en el Encuentro Nacional de Mujeres, infelizmente. Eso ya está sucediendo. No es una voluntad particular la que lo logra, ni siquiera una utopía. Yo en este momento soy muy crítica de la noción de utopía y la he sustituido por una noción de horizonte abierto. O sea, la gente, diversas gentes por diversos caminos marchan en la dirección de un horizonte abierto. ¿Qué quieres? Pero marchan. O sea, hay un movimiento de la propia sociedad. No es el Estado que lo conduce, como siempre se pensó. No es el Estado siendo tomado, ocupado por sectores de la política que van a conducir a la sociedad. Es la sociedad la que se está transformando. Y solamente esa transformación de la propia sociedad, transformación de la cual las mujeres tenemos la llave en la mano, porque somos nosotras las tejedoras de sociedad, eso podrá transformar el Estado, ¿no? Somos las mujeres, el trabajo, una de las cosas que defendí ahí en el Encuentro Nacional de Mujeres el sábado, fue ante las mujeres sindicalistas, es que hagamos un esfuerzo por comprender hasta qué punto el trabajo de cuidado es política. Es el formateo de la cría para una forma de ser político o de ser política en la sociedad. Nosotras creamos seres políticos y nuestro trabajo, por lo tanto, en la criación, en el cuidado, es plenamente político, pero nos han negado la visibilidad de esa politicidad, que es el embrión de lo que llamo la politicidad femenina, que es una otra forma de estar en el terreno y en la acción política. Entonces, yo creo que el camino se hizo, ¿no? No es voluntarista, se ha hecho. Depende de las voluntades, pero las voluntades han surgido por todas partes, diferentes tipos de mujeres, todas las edades, desde de mujeres de una generación anterior a la mía, Norita Cortiñas, ¿no? Nelly Mijersky, ¿no? Marta Rosenberg, son mujeres de la generación anterior a la mía, después viene la mía, después vienen las que tienen 50 años, después la más joven. O sea, un abanico de generaciones que están participando, hasta nenas muy niñas. Lo que ha pasado es algo impresionante y la Argentina tiene un papel protagónico en el mundo en este proceso. Yo viajo muchísimo todo el tiempo y te puedo afirmar que nuestro feminismo, nuestras mujeres son vistas en el mundo como teniendo un papel protagónico en la invención de otra forma de hacer política. Eso es fundamental. Entonces creo que nuestros antagonistas nos lo están diciendo, por el afán con que están saliendo a ver si nos frenan. Entonces, la cuestión del fascismo. ¿Cuál es mi definición de fascismo? Es una pregunta importante, porque lo he pensado bastante. No, eso no es fascismo, esto no es fascismo. Entonces voy a dar mi definición de fascismo. Hay muchas. Para mí el fascismo no es una política de contenido, sino una estrategia política. Toda política del enemigo es una política fascista. Por eso inclusive le he dicho a las compañeras feministas y me lo he advertido a mí misma. Cuidado
con transformar al feminismo en una política del enemigo. Porque toda política del enemigo tiene una estructura fascista, o sea, se transforma en una política del odio. No es una buena política, para mí no lo es, yo no la recomiendo, o sea, soy pluralista, si aparece, lo que pasa es que esa no es una politicidad pluralista. Yo creo que la meta histórica de un mundo en plural es anterior inclusive a la meta histórica de un mundo femenino, o de un mundo controlado por mujeres. Yo no sé si nuestras metas deben ser una meta de poder, de control. Más bien pensaría que podría ser una meta de descontrol, ¿por qué no, no? Sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, sí, para mí hay un artículo muy lindo hoy de Mariana Carvajal en página 12, que dice algo que yo creo, que es que la gente, como siempre, ¿no? Las mujeres que participan superan el control de de las organizadoras, ¿no? El movimiento, las participantes ya llaman al movimiento de plurinacional y de todas las sexualidades disidentes, ya lo dicen, no han necesitado la autorización de la organización, no lo han necesitado. Ahora, he manifestado a Mariana que lo ha publicado, mi crítica también a la mesa de Abya Yala. Soy crítica porque al mismo tiempo que se hizo esa mesa, organizada por 4 mujeres, 3 de las cuales son rubias y de ojos azules, y la otra es una habitante de, del conurbano. Al mismo tiempo había durante varios días un grupo de mujeres de comunidad, indígenas de comunidad, ocupando el Ministerio del Interior. Y la no mención y el no adjudicación de un protagonismo a esas mujeres a mí me ha dolido mucho. Entonces es muy, muy lindo y muy fácil, ¿no? Que unas personas completamente rubias, pues yo no me atrevería jamás a ser organizadora de una mesa de Abya Yala. Entonces convocan personalidades del mundo, ¿no? Sí. Y al lado tiene unas mujeres de aquí, ¿no? De Formosa, de Chaco, de Misiones, de Chubut, ¿no? Sacrificándose por reivindicaciones. No quiero hacerlos llorar, no quiero hacerlas llorar porque son urgentes y son terribles. Es terrible lo que les pasa. No hubo una presencia. ¿Estoy hablando de Moira? No, son 20 mujeres cada una hablando por sí. O sea, Moira está ahí, es una mujer inteligentísima. Yo había escuchado tantas columnas de Moira. Cuando fui a escucharla, lo que pasa es que es una mujer muy preparada, de comunidad, que no está sola, porque cada una habla de su problema particular. Y no se le dio ningún espacio. Entonces, en esa mesa de Abya Yala, para mí, gran signo de interrogación. Hay una lucha por protagonismo, es una cosa que hace un daño extraordinario a todos los movimientos sociales y muy especialmente al movimiento de las mujeres. Cuidado con la lucha por protagonismo. Es más fea todavía que la lucha por plata, yo creo, o casi tan fea. Protejámonos, protejamos nuestros avances de esa codicia por spots, lo iba a decir en portugués, holofotes, por el lente de la cámara. No. Hay un grupo muy importante, les pido por eso que se acerquen al Ministerio de Interior, porque hoy tuvimos una conquista importante, conseguimos hablar con la viceministra de Justicia, ¿no? Y como creo que les mencioné acá, lloramos, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Una de las madres tuvo 2 de sus hijos asesinados, otra madre internó a su hijo en un hospital, se fue, cuando volvió el hijo había desaparecido.
saben lo que es la costumbre del chineo en Chaco y en Formosa y en una parte de Salta. O sea, una de ellas relata que un criollo entró en una escuela y casi se lleva a 3 niñas. Las esperó en la puerta del baño y casi se las lleva y las secuestra. Es una forma de agredir a las comunidades en el cuerpo de sus mujeres, el chineo, que es una práctica corriente en Salta, Chaco y Formosa. Entonces, eso debería haber estado en el Encuentro Nacional de Mujeres. Además, el grupo que tomó el Ministerio del Interior es el primer grupo que trajo en el Encuentro de Rosario la propuesta de que el Encuentro Nacional de Mujeres sea plurinacional. Son ellas las que están en el centro de Buenos Aires ocupando el ministerio, son las que hicieron la propuesta de la plurinacionalidad desde Rosario hasta ahora. Y de alguna manera fueron invisibilizadas. Eso para mí es imperdonable y lo voy a seguir diciendo en todas las plateas, en todas las audiencias con las que hable. No lo podemos aceptar. El fracaso de los progresismos, claro, porque no se puede hacer un cambio importante social con el patriarcado adentro. Una de las cosas que debemos ver es que todos los intentos de transformación social, por las buenas o por las malas, tomando el Estado por las armas o por las elecciones, se hicieron con el patriarcado adentro. Y eso es lo que pone, le sella el acta de defunción antes de haber nacido. Yo sé muy bien por quién voy a votar, naturalmente quiero que este momento pase y que tengamos un cambio, que podamos protestar en las calles con menos riesgo, pero también no puedo dejar de decirles, porque total, cuando uno envejece puede decir, pues hay ventajas en envejecer, créanme, ¿no? Puedes decir las cosas que piensas con menos... La peor provincia del país es Formosa. Para los intereses de los pueblos indígenas, es la provincia más infame. Infelizmente, el gobernador de Formosa es base electoral de la fórmula por la cual voy a votar. Entonces, esto no podemos olvidarlo porque la lucha continúa, ¿cierto? Es triste que sea así. Y luego, claro, los progresismos tienen un límite que afecta directamente a los pueblos de organización comunal y los pueblos arraigados. ¿Por qué? Porque los progresismos son gobiernos de bienestar social, o sea que en realidad piensan en un bienestar social para más gente en la sociedad. Pero, ¿de dónde sale el dinero para el bienestar social? Solo tiene 3 posibilidades. La más noble es un shock de gestión y dejando que se pierda menos dinero en el pago a empleados, a funcionarios, en fin, que se pierda menos, que la gestión sea más transparente. Esa es la parte noble de cómo hacer para conseguir los bienes, conseguir los recursos para hacer el bienestar. La otra forma es solo otra, o sea, son los commodities, o sea, colocar los recursos en el mercado global. Y la otra sería controlar la concentración, la acumulación-concentración. O sea, si no se toca la concentración, en realidad no hay una redistribución interna, sino que hay un bienestar social cuya fuente es o el shock de gestión, evitando la corrupción, o la venta de los recursos del territorio en el mercado global. Lo que acabó siendo es que el mercado global fue la única fuente de recursos para hacer el bienestar social. Por lo tanto, es indispensable tocar los territorios ocupados por las poblaciones de estructura comunal y arraigada. Y ese es el cuello de botella, de los progresismos que debemos inspeccionar para intentar ver cómo se atraviesa ese, ¿entendieron? Cómo se atraviesa ese cuello de botella. La respuesta todavía no la he visto surgir, pero tenemos esperanza. Tengo esperanza. Yo personalmente tengo esperanza.
Entonces, ahora. ¿En qué momento la sexualidad como método de dominación? Bueno, ahí yo hablo mucho de una estructura mítica que es el mito adánico. Que habla de la moralización de la mujer. Ese mito adánico, o sea, una mujer que comete un acto inmoral, una desobediencia, y luego es castigada, disciplinada, y ahí comienza la civilización, el Génesis, es una estructura mítica que se encuentra en todo el planeta. Imposible decir que esté en todas las sociedades, porque ahí habría que ir a estudiar mitología, pero sí es planetaria, por lo tanto es universal, por lo tanto su distribución es universal. Y en muchas sociedades de los 5 continentes existe esa misma estructura mítica que habla de una vulnerabilidad moral de la mujer y su acto de inmoralidad, su castigo inmediato y su disciplinamiento por una ley masculina, por la ley del padre, por la ley paterna, de Dios, de los hombres. Yo relato uno de los casos que es el mito Barulla de Nueva Guinea en las estructuras elementales de la violencia, pero hay muchos otros. Y el mito adánico es la estructura accesible en el mundo judío cristiano. O sea, entonces, a partir de ese momento se da la caída de la mujer, la mirada al cuerpo de la mujer con sospecha moral. Y ahí comienza esa historia que conocemos. Es necesario rescatarnos de esa posición. La cuestión de la dueñidad y la desigualdad, obvio, claro que obvio, la dueñidad es un grado de agravamiento, de recrudecimiento de la desigualdad. Yo solamente muestro que hoy el mundo es un mundo adueñado. O sea, antes, y se notaban muchas cosas, por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, los que ocupaban, los operadores de los cargos del Ejecutivo eran representantes, no todo el tiempo, con excepciones, pero representaban el poder económico. Lo que tenemos hoy es los mismos dueños ocupando los cargos políticos. Por ejemplo, se compactaron, o sea, no hay tanto esa representatividad del empresario por un político, sino que es el propio empresario que es el político. Ese es un síntoma, pero hay otros. Dueñidad es un grado más, es un grado de agravamiento de la desigualdad. Bueno, listo.